¿Alguna vez has sentido que tus emociones te controlan? ¿Que un simple comentario te altera, que una pérdida te destruye, o que una situación injusta te roba la paz? Eso nos pasa a todos. Pero los estoicos descubrieron algo poderoso: la mente puede entrenarse. No nacemos con dominio emocional, lo construimos. Y ese es el propósito del estoicismo: formar una mente fuerte, templada, capaz de mantenerse en calma incluso cuando todo se derrumba. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo y transformarlo en fortaleza. En este video aprenderás 10 lecciones estoicas para recuperar el control sobre ti mismo, dejar de reaccionar impulsivamente y comenzar a vivir con serenidad, disciplina y claridad interior. Lecciones que vienen de la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y que puedes aplicar desde hoy para dominar tu mente y alcanzar la libertad interior que tanto buscas. Prepárate, porque cuando aprendes a controlar tus emociones, nada ni nadie puede controlarte a ti. Y solo te quiero pedir que hagas algo poderoso. Ve a la caja de comentarios y escribe esto: yo controlo mi mente. Porque al escribirlo, no solo lo dices, lo afirmas. Es una forma de recordarte que el dominio interior empieza con una decisión consciente, la de ser dueño de tus pensamientos, no esclavo de tus emociones. Empecemos con las lecciones. Lección 1. Domina el impulso antes de que hable por ti. La mayoría de las veces no son los demás los que arruinan nuestra paz, somos nosotros mismos, cuando dejamos que un impulso momentáneo decida por nosotros. El enojo, la frustración, la ira, el orgullo o el miedo, todos nacen en una fracción de segundo, pero pueden destruir relaciones, oportunidades y hasta nuestra propia imagen interior si no aprendemos a detenerlos a tiempo. Los estoicos enseñaban que el verdadero dominio no consiste en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo. Epicteto decía que nadie es libre hasta que puede gobernarse a sí mismo, y eso empieza en ese instante en que algo dentro de ti quiere reaccionar, gritar, responder o escapar. Ese instante es el campo de batalla del alma. Allí es donde se mide tu fortaleza estoica. Dominar el impulso no significa reprimirlo, sino observarlo con lucidez. Cuando una emoción te sacude, no te precipites a actuar. Respira. Da un paso atrás mentalmente. Pregúntate: ¿esto que voy a hacer nace de la razón o de la emoción? Esa pausa, aunque parezca pequeña, es la diferencia entre el sabio y el esclavo de sus pasiones. Es en esa pausa donde recuperas tu poder interior. Cada vez que logras no reaccionar de inmediato, estás entrenando tu mente. Estás construyendo disciplina emocional. Estás practicando el estoicismo en su forma más pura, dominio sobre ti mismo antes que sobre el mundo. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de convertir esa energía en claridad, templanza y acción consciente. Porque cuando dominas el impulso, descubres algo que pocos entienden: que la calma no es pasividad, es poder controlado. Es el fuego interior contenido, dirigido, usado con propósito. Y cuando logras eso, ya no reaccionas desde el caos, respondes desde la razón. Esa es la verdadera fuerza estoica. Lección 2. Entrena tu mente para resistir lo que no puedes cambiar. Hay cosas en la vida que simplemente no están bajo tu control. Personas que se van, decisiones que no dependen de ti, injusticias que no puedes evitar, pérdidas que no puedes recuperar. Y sin embargo, la mayoría sufre intentando resistirse a eso que no puede cambiar. Quieren que la realidad se doblegue a su voluntad, pero el mundo no funciona así. El estoicismo enseña que la sabiduría comienza cuando aceptas la diferencia entre lo que puedes y lo que no puedes controlar. Epicteto lo dijo con brutal claridad: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Esa frase, aunque simple, contiene toda la base de la libertad interior. Porque la mente que no ha sido entrenada se desgasta deseando que las cosas sean distintas, mientras que la mente estoica aprende a resistir sin romperse, acepta lo inevitable sin rendirse y se adapta con serenidad a lo que no puede cambiar. Resistir no significa volverse frío o indiferente. Significa entrenar tu percepción, fortalecer tu mente para que no se derrumbe ante lo inevitable. Cuando algo no sale como esperabas, no te preguntes ¿por qué a mí?,
sino ¿para qué puedo usar esto? Esa pregunta te devuelve el poder, te coloca en el terreno de lo que sí depende de ti, tu actitud, tu juicio, tu reacción. Cada desafío, cada pérdida, cada contratiempo es una oportunidad para practicar la virtud estoica de la fortaleza. No puedes detener la lluvia, pero puedes construir refugio. No puedes evitar que el dolor llegue, pero puedes decidir cómo enfrentarlo. Y ahí está la diferencia entre el que sufre sin sentido y el que crece con propósito. Entrenar tu mente para resistir lo que no puedes cambiar es una práctica diaria. No se logra en un día, pero cada vez que eliges aceptar sin rendirte, comprender sin amargarte, actuar sin quejarte, te haces más fuerte. Porque el estoico no busca un mundo sin dificultades, busca una mente capaz de atravesarlas con calma, claridad y dignidad. Cuando logras eso, descubres algo poderoso, que nada externo puede quebrarte, porque tu fortaleza ya no depende del mundo, sino de ti. Lección 3. No respondas desde la emoción, responde desde la razón. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es entender que sentir no es el problema, reaccionar sin pensar sí lo es. Todos sentimos enojo, tristeza, decepción o frustración. Es parte de ser humanos. Pero el sabio estoico sabe que entre lo que sientes y lo que haces, debe existir una distancia. Esa distancia es la razón. Ese pequeño espacio entre impulso y acción es donde se demuestra la verdadera fortaleza del carácter. Las emociones son como olas, llegan con fuerza, te sacuden, y si no estás atento, te arrastran. Pero si aprendes a observarlas sin dejarte llevar, se disipan. Esa es la práctica del autocontrol estoico. Observar sin reaccionar, comprender antes de actuar. Marco Aurelio lo sabía bien, en sus meditaciones escribió: si algo externo te afecta, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Es decir, no es el hecho el que te destruye, es la interpretación que haces del hecho. Cuando reaccionas desde la emoción, entregas tu poder. Te conviertes en prisionero de lo que otro dijo, de lo que otro hizo, de lo que el mundo te mostró. Pero cuando respondes desde la razón, recuperas el control. No actúas para ganar una discusión, actúas para mantener tu paz. No hablas para herir, hablas para entender. No decides por impulso, decides por claridad. Cada vez que una emoción fuerte te golpee, detente. No hables, no escribas, no tomes decisiones. Espera. Respira. Observa el pensamiento que surge y cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto viene de mi ego o de mi sabiduría? Esa pregunta simple puede salvarte de muchos errores. Porque lo que se dice o se hace bajo una emoción desbordada, casi siempre deja una marca de la que después te arrepientes. Responder desde la razón no significa eliminar las emociones, sino ponerlas al servicio de tu mente, no al mando de ella. La razón es el timón que dirige el barco, y las emociones son el viento. Si las ignoras, te detienes, si las dejas dominarte, te hundes. Pero si las diriges con firmeza, llegas lejos. Así se forja el carácter estoico, en la calma consciente, en la pausa antes del impulso, en la elección de la virtud sobre la reacción. Porque quien domina su respuesta, domina su destino. Lección 4. Acepta el dolor como parte del entrenamiento del alma. Nadie quiere sufrir. Instintivamente, todos huimos del dolor, lo rechazamos, lo maldecimos. Pero los estoicos comprendieron una verdad que el mundo moderno ha olvidado: el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. No viene a destruirte, sino a formarte. Es el peso que moldea tu carácter, el fuego que templa tu espíritu, la prueba que revela de qué estás hecho. Séneca decía que ningún hombre es verdaderamente fuerte si no ha enfrentado la adversidad. Porque la comodidad debilita, pero la dificultad purifica. Cada pérdida, cada decepción, cada golpe emocional que soportas, si lo enfrentas con sabiduría, te convierte en alguien más firme, más lúcido, más libre. El dolor te quita lo superficial, te deja solo con lo esencial: tu mente, tu virtud, tu espíritu. Aceptar el dolor no significa rendirse ante él. Significa reconocerlo como parte inevitable del camino. Es entender que no puedes controlar todo lo que sucede,
pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Cuando algo te hiere, puedes quejarte y hundirte, o puedes mirarlo de frente y decir, esto me duele, pero me fortalecerá. Esa es la mirada estoica, transformar el sufrimiento en crecimiento. El alma se entrena igual que el cuerpo. Cada carga que soportas desarrolla resistencia. Cada obstáculo que enfrentas sin rendirte aumenta tu fuerza interior. Y llega un momento en que lo que antes te quebraba, ahora apenas te mueve. Porque ya aprendiste a soportar sin perder la calma, a sentir sin ser dominado, a sufrir sin perderte en el dolor. El estoico no busca el sufrimiento, pero tampoco lo evita. Lo recibe con serenidad, sabiendo que dentro de cada prueba hay una oportunidad para elevarse. Y cuando logras verlo así, el dolor deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento del alma. Porque cada vez que soportas sin amargura, cada vez que eliges mantenerte en pie cuando todo duele, estás demostrando que la adversidad puede tocarte, pero no puede destruirte. Ese es el sello del carácter estoico: sufrir sin quejarse, resistir sin odio, aprender en silencio. Y cuando superas ese proceso, cuando entiendes que el dolor también tiene propósito, entonces descubres algo poderoso, que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en aceptarlo con sabiduría y convertirlo en virtud. Lección 5. Haz de la calma tu mayor forma de fuerza. Vivimos en un mundo que confunde la fuerza con la velocidad, la agresividad con el poder y la reacción con la valentía. Pero los estoicos sabían que la verdadera fortaleza no se demuestra gritando, sino permaneciendo en calma cuando todo grita a tu alrededor. La calma no es debilidad. La calma es dominio. Cualquiera puede mantener la compostura cuando todo está bien, pero pocos logran conservarla cuando el caos se desata. Ahí es donde se revela el alma entrenada. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y pérdidas personales, escribió: mantente tranquilo, no porque el mundo lo sea, sino porque tú has aprendido a hacerlo. Esa es la esencia de la fortaleza estoica, no depender del entorno, sino de tu interior. La calma es la expresión máxima del autocontrol. Es el resultado de una mente que no se deja arrastrar por la tormenta de los pensamientos ni por la intensidad de las emociones. Es mirar el problema sin convertirse en el problema. Es entender que la reacción instantánea casi nunca es la respuesta correcta. Cuando eliges la calma, eliges claridad. Mientras otros se alteran, tú observas. Mientras otros gritan, tú analizas. Mientras otros se hunden en el miedo, tú actúas con propósito. Esa serenidad no es frialdad, es sabiduría en acción. Es la decisión consciente de no perder tu centro por lo que no depende de ti. Haz de la calma tu escudo. No dejes que el mundo te obligue a perder la paz para demostrar tu poder. No hay gesto más poderoso que mantener la serenidad ante la provocación, ni acto más valiente que responder con silencio cuando el orgullo te pide gritar. La calma no apaga la fuerza, la canaliza. Cada vez que eliges la calma sobre la ira, el entendimiento sobre la reacción, estás fortaleciendo tu carácter. Estás recordando que el verdadero guerrero no es el que vence a otros, sino el que vence sus propias pasiones. Porque la calma no te aleja del conflicto, te coloca por encima de él. Y cuando logras vivir así, cuando haces de la serenidad tu estado natural, ya nada ni nadie puede manipularte emocionalmente. Has alcanzado una fuerza que el mundo no entiende, la fuerza silenciosa del dominio interior. Lección 6. Recuerda que tu juicio, no los hechos, crea tu sufrimiento. No es lo que ocurre lo que nos lastima, es lo que pensamos acerca de lo que ocurre. Esa es una de las verdades más profundas del estoicismo y al mismo tiempo una de las más difíciles de aceptar. Porque el dolor parece venir de afuera, de las circunstancias, de las personas, de la injusticia. Pero la realidad estoica es distinta. El sufrimiento no nace en los hechos, sino en el juicio que hace sobre ellos. Epicteto lo dijo con precisión: no son las cosas las que perturban al hombre, sino la opinión que tiene de las cosas. Es decir, no es el evento en sí, sino la interpretación que eliges darle. Dos personas pueden vivir la misma situación y una encontrar paz mientras la otra se hunde en la desesperación. La diferencia no está en lo que pasa, sino en cómo lo perciben.
La mente sin entrenamiento tiende a dramatizarlo todo. Transforma los obstáculos en tragedias, las críticas en ataques, las pérdidas en derrotas. Pero el sabio estoico ha aprendido a separar los hechos de las emociones, a mirar la realidad tal como es, sin adornos ni exageraciones. No porque no sienta, sino porque entiende que agregar sufrimiento mental al dolor inevitable solo prolonga la herida. Cuando algo te duela, pregúntate con honestidad, ¿lo que me afecta es el hecho o lo que pienso sobre el hecho? Tal vez no te duele lo que pasó, sino lo que imaginabas que debía pasar. Tal vez no te hiere lo que alguien dijo, sino lo que interpretaste que quiso decir. Cuando ves eso con claridad, te das cuenta de que el poder siempre estuvo en ti. Este principio estoico no es una idea para repetir, sino una práctica diaria. Implica detenerte antes de juzgar, observar tus pensamientos y cuestionarlos. Porque lo que crees sin examinar, te domina. Pero lo que examinas con calma, se disuelve. La mente que aprende a mirar los hechos sin distorsión empieza a vivir en libertad. Recuerda, no puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar tu juicio sobre él. Y cuando logras eso, descubres algo extraordinario, que gran parte de tu sufrimiento nunca fue real, solo fue una historia que tu mente creó. El estoico no niega el dolor, pero lo limpia de interpretación innecesaria. No dramatiza lo que ocurre, lo comprende. Y esa comprensión trae una paz que no depende de las circunstancias. Porque quien domina su juicio, domina su mundo interior. Lección 7. Observa tus pensamientos como si no fueran tuyos. Tu mente habla todo el tiempo. Juzga, compara, recuerda, teme, imagina, y si no estás atento, puedes pasar toda tu vida confundiendo esa voz interior con lo que realmente eres. Pero los estoicos entendieron algo profundo. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la libertad interior es aprender a separar la mente del pensamiento. La mayoría vive prisionera de su propio diálogo interno, creen todo lo que piensan, se identifican con cada emoción y reaccionan a cada idea como si fuera una verdad absoluta. Pero el sabio estoico no se deja arrastrar por su mente, la contempla desde la distancia. Cuando observas tus pensamientos como si no fueran tuyos, algo cambia profundamente. Dejas de ser el prisionero del ruido interior y te conviertes en su testigo. Ya no te pierdes dentro de ellos, los ves pasar como nubes en el cielo, algunas oscuras, otras ligeras, pero todas pasajeras. Ninguna define quién eres realmente. Practicar esto requiere silencio interior. No es fácil, porque la mente tiende a dominar. Pero cada vez que logras observar sin reaccionar, das un paso hacia la libertad mental. Empiezas a notar que muchos de tus pensamientos no son tuyos, son ideas heredadas, miedos aprendidos, juicios del entorno, interpretaciones del pasado. Al verlos con distancia, pierden poder sobre ti. Marco Aurelio lo expresaba con claridad, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si no vigilas lo que piensas, tu mente puede convertirse en tu peor enemigo. Pero si aprendes a observar, puedes elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir. Esa es la esencia del autocontrol estoico, no dejar que tu mente te gobierne, sino gobernarla tú. Cuando logres mirar tus pensamientos sin juzgarlos ni aferrarte a ellos, descubrirás algo que pocos alcanzan, la verdadera paz interior. Porque la calma no viene de tener una mente vacía, sino de tener una mente observada. Y cuando puedes ver el flujo mental sin ser arrastrado por él, te das cuenta de que ningún pensamiento tiene poder por sí mismo, solo el que tú le das. El estoico vive desde ese punto de equilibrio, consciente de lo que pasa dentro, pero sin identificarse con ello. Sabe que los pensamientos van y vienen, pero el observador permanece. Y esa presencia tranquila, lúcida, constante, es el principio del dominio mental y de la verdadera libertad estoica. Lección 8. Elige el deber por encima del deseo. En un mundo dominado por la inmediatez, el placer rápido y la gratificación constante, hablar de deber parece anticuado. Pero para los estoicos, el deber no era una carga, era la forma más alta de libertad. Porque cuando vives guiado por tus deseos, te conviertes en esclavo de ellos.
Pero cuando eliges actuar según el deber, lo correcto, lo justo, lo que contribuye al orden del alma y del mundo, te liberas de la tiranía de lo que quieres y te alineas con lo que debes. El deseo busca comodidad, reconocimiento, placer o validación. El deber, en cambio, busca rectitud, coherencia y propósito. Séneca lo expresaba con crudeza: nada es más miserable que el alma esclava de los deseos. Y es cierto, porque los deseos cambian, se contradicen, te arrastran como el viento a un barco sin timón. Pero el deber te da dirección. Te ofrece una brújula moral que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias. La vida estoica no consiste en reprimir el deseo, sino en domesticarlo. En colocar la razón al mando, como el auriga que guía a los caballos del alma. No se trata de eliminar el placer o negar lo que disfrutas, sino de no permitir que eso decida por ti. Marco Aurelio decía: haz lo que el deber te exige, no lo que el impulso te pide. Esa frase encierra una verdad brutal: la diferencia entre quien domina su vida y quien la desperdicia está en esa elección diaria entre deber y deseo. Cada día tienes ese momento. El instante en que sabes lo que debes hacer, pero tu mente busca excusas. El deber te dice entrena, pero el deseo te dice descansa. El deber te dice sé honesto, pero el deseo te dice hazlo fácil. El deber te dice habla con calma, pero el deseo te grita defiéndete. Y en ese punto, donde tu voluntad es probada, es donde se forja tu carácter. El deber es la voz tranquila que te guía hacia tu mejor versión, aunque nadie lo vea. Es el compromiso silencioso con lo correcto, incluso cuando el mundo elige lo cómodo. Y ese compromiso es el que te da respeto por ti mismo. Porque solo cuando haces lo que sabes que debes, puedes mirarte al espejo sin huir de tu reflejo. El deseo busca placer, el deber crea significado. El deseo te vacía cuando lo sigues ciegamente, el deber te llena porque te conecta con algo más grande que tú. Y cuando aprendes a elegir el deber por encima del deseo, no pierdes libertad, la recuperas. Porque ya no eres guiado por impulsos, sino por principios. Y eso, para un estoico, es la verdadera victoria interior. Lección 9. Sé dueño de tu tiempo, no esclavo de tus distracciones. El tiempo es la materia de la vida. Todo lo que eres, todo lo que puedes llegar a ser, depende de cómo usas tus horas. Y sin embargo, vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si cada día no fuera una porción de existencia que jamás volverá. Los estoicos lo sabían bien: no es que tengamos poco tiempo, decía Séneca, sino que perdemos mucho. Perdemos tiempo en distracciones, en conversaciones vacías, en preocupaciones inútiles, en placeres que no dejan huella. Y cada minuto perdido no es solo tiempo, es vida que se escapa. Es voluntad que se debilita. Es energía que no volverá. Los estoicos consideraban el tiempo como el recurso más sagrado, porque sabían que, a diferencia del dinero o la fama, no se puede recuperar. Una vez gastado, se desvanece para siempre. Pero el problema no es solo perder tiempo, sino cederlo sin conciencia. Cuando entregas tu atención al ruido del mundo, a las notificaciones, a las comparaciones, al entretenimiento vacío, no solo estás siendo distraído, estás siendo domesticado. Estás permitiendo que fuerzas externas decidan en qué piensas, qué sientes y hacia dónde diriges tu energía vital. Y entonces ya no vives, simplemente reaccionas. Ser dueño de tu tiempo, desde la visión estoica, no significa aislarte del mundo, sino gobernarte dentro de él. Significa decidir con claridad qué merece tu enfoque y qué no. Significa tener el coraje de decir no a lo trivial, incluso cuando todos dicen sí. Porque la atención es la puerta de entrada a tu alma. Lo que miras, lo que consumes, lo que repites en tu mente, termina moldeando quién eres. Cuando entiendes eso, cada instante cobra peso. Cada hora malgastada en distracción es una hora robada a tu propósito, a tu virtud, a tu serenidad. Por eso los estoicos hablaban de vivir deliberadamente, con intención. Marco Aurelio lo resumía con precisión: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Ser dueño de tu tiempo es una forma de sabiduría. Implica vivir con propósito, enfocar la mente en lo esencial y tener la valentía de proteger tu atención como un templo. No dejes que las distracciones te roben la vida una notificación a la vez.
Elige conscientemente a qué entregas tu mente, porque ahí estás entregando tu destino. Cada día elige invertir tu tiempo en lo que eleva tu alma, en lo que fortalece tu carácter y en lo que te acerca a la serenidad. El estoico entiende que el tiempo no se mide en relojes, sino en actos de virtud. Y cuando aprendes a dominar tu atención, a ser dueño de tu tiempo, encuentras una libertad que nadie puede arrebatarte. Lección 10. Encuentra libertad en hacer lo correcto, no lo fácil. Vivimos en una época que confunde libertad con comodidad. Creemos que ser libres es poder hacer lo que queremos, cuando queremos, sin límites ni sacrificios. Pero para los estoicos, esa no es libertad, eso es esclavitud disfrazada. Es la cadena de los impulsos, del deseo, del placer inmediato. Porque cuando haces solo lo que te apetece, no estás eligiendo, estás obedeciendo a tus emociones. El verdadero dominio, decía Epicteto, no consiste en obtener lo que deseas, sino en aprender a desear lo correcto. Hacer lo correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo no lo entienda, es el camino hacia la auténtica libertad interior. Porque la libertad no se encuentra en hacerlo fácil, sino en tener la fuerza de actuar conforme a tus valores, incluso cuando eso implique renunciar a la comodidad o al reconocimiento. El camino fácil te promete placer, pero te cobra con culpa. Te hace sentir bien por un momento, pero te deja vacío después. En cambio, el camino correcto puede doler al principio, pero te da algo que el placer nunca podrá darte, respeto por ti mismo. Y cuando te respetas, cuando puedes mirarte a los ojos sin sentir que te traicionaste, ahí comienza la paz. El estoicismo enseña que la virtud, la integridad, la justicia, la templanza, el coraje, es la única fuente de verdadera libertad. Porque solo quien actúa desde la razón y el deber, y no desde la emoción o el interés, es realmente libre. Quien sigue lo fácil, vive como una hoja arrastrada por el viento. Pero quien elige lo correcto, aún en silencio, aún sin testigos, se convierte en dueño de sí mismo. En cada decisión que tomas hay una batalla invisible, entre lo que es cómodo y lo que es correcto. Y cada vez que eliges lo correcto, fortaleces tu carácter, te haces más fuerte, más estable, más libre. Esa es la esencia del estoicismo, vivir con virtud, no con conveniencia. Porque la comodidad te adormece, pero la virtud te despierta. Así que cuando la vida te ponga a prueba, cuando tengas que decidir entre el placer fácil y el deber justo, recuerda esto, el alma se forja en las decisiones difíciles. Hacer lo correcto puede no darte aplausos, pero te da algo mucho más grande, te da libertad interior. Y esa libertad, la de actuar en armonía con tu conciencia, es la única que nada ni nadie podrá quitarte. Si llegaste hasta aquí, gracias por compartir este momento de reflexión y fortaleza interior. Recuerda, el dominio de la mente es un entrenamiento diario, no una meta final. Si este video te ayudó a ver el estoicismo desde otra perspectiva, deja tu like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir fortaleciendo tu carácter cada día. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, ¿has pensado alguna vez cómo sería tu vida si nada pudiera sacarte de tu centro? Si mantuvieras la calma incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Esa fue la meta de los grandes sabios de la filosofía estoica, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Zenón de Sitio, quienes dedicaron su vida a una sola misión, forjar una mente fuerte, disciplinada e inquebrantable. Y aunque vivieron hace más de 2000 años, su sabiduría estoica sigue siendo más actual que nunca. El estoicismo no es una teoría vieja ni una simple filosofía antigua. Es un camino práctico para dominar tus pensamientos, fortalecer tu carácter y alcanzar la verdadera libertad interior. Los estoicos entendían que no puedes controlar lo que ocurre fuera de ti, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Y esa es la raíz del poder mental, la capacidad de mantenerte firme, sereno y lúcido en medio del caos. En este video descubrirás 9 lecciones estoicas que te enseñarán a construir una mente fuerte e inquebrantable. Principios tomados de la filosofía estoica y la experiencia de los sabios que entendieron que el verdadero poder no está en el mundo exterior, sino en el dominio interior. Si aplicas estas lecciones, empezarás a vivir con una calma que nada ni nadie podrá arrebatarte. Y para reforzar, te quiero pedir que hagas algo sencillo pero poderoso, ve a la caja de comentarios y escribe.
Estoy formando una mente inquebrantable. Hazlo para que sea un recordatorio y sea un primer paso para fortalecer nuestras mentes. Empecemos. Lección 1. Domina el momento y dominarás tu vida. La mayoría de las personas viven atrapadas entre dos tiempos que no existen: el pasado, que ya no pueden cambiar, y el futuro, que aún no ha llegado. Pero los estoicos sabían que el único terreno donde realmente tienes poder es el momento presente. Marco Aurelio lo escribió con claridad: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. En otras palabras, si aprendes a dominar lo que piensas y haces en este instante, tu vida entera empieza a alinearse. Y antes de continuar, te agradecería si te suscribieras al canal, dejaras tu like y compartieras este video. Sería un apoyo para seguir creando contenido como este. Continuemos. Cuando la mente se dispersa, pierde fuerza. Pero cuando la concentras en el ahora, se vuelve un arma poderosa. El estoicismo te enseña a traer tu atención de vuelta, una y otra vez, al único punto donde puedes actuar, este preciso momento. Ahí no existe la ansiedad del futuro ni el peso del pasado, solo la oportunidad de elegir tu actitud, tus palabras, tu reacción. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el inicio del dominio interior. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Cada vez que te preocupas por lo que podría pasar, te estás alejando de lo único que puedes controlar, tu mente. Dominar el momento no significa ignorar el futuro, sino vivir de tal forma que el futuro no te gobierne. Cuando aprendes a habitar el presente con conciencia, descubres que la serenidad no depende de lo que ocurra, sino de tu capacidad para permanecer estable en medio de cualquier tormenta. Así se forja una mente fuerte e inquebrantable, entrenando cada día la atención, el enfoque y la presencia. No necesitas controlar el mundo para tener paz, solo necesitas aprender a estar plenamente en él, segundo a segundo, sin perderte a ti mismo. Porque quien domina el momento, domina la vida entera. Lección 2. No busques menos problemas, busca más tempel. Una mente débil ruega por una vida fácil. Una mente fuerte, en cambio, pide fortaleza para enfrentar la vida que le toca. Los estoicos no aspiraban a eliminar los obstáculos, sino a crecer a través de ellos. Marco Aurelio lo expresó con una claridad inquebrantable: el obstáculo es el camino. Cada dificultad, cada pérdida, cada injusticia que enfrentas, no llega para destruirte, sino para probar de qué estás hecho. Buscar menos problemas es desear una existencia vacía, sin crecimiento, sin propósito. La sabiduría estoica enseña que el carácter se forja en la fricción, igual que el hierro se templa en el fuego. Cuando todo es cómodo, no hay desarrollo. Cuando la vida te desafía, tienes la oportunidad de convertirte en alguien más firme, más consciente y más dueño de ti mismo. El tempel no nace de la calma, sino del caos enfrentado con serenidad. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si cada vez que aparece un problema solo buscas evitarlo, estás renunciando a tu propio crecimiento. Pero cuando decides enfrentarlo con espíritu estoico, con mente firme y corazón disciplinado, algo cambia dentro de ti. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres aprendiz del destino. Así se entrena el tempel, no huyendo del fuego, sino aprendiendo a caminar dentro de él sin perder la calma. Cada dificultad es un gimnasio del alma, un llamado a despertar tu fortaleza interior. No pidas menos peso, pide más fuerza para levantarlo. No pidas menos problemas, busca más tempel, porque ahí es donde nace el verdadero poder del estoicismo. Lección 3. El control comienza donde termina la queja. El ser humano moderno ha aprendido a quejarse más de lo que actúa. Nos quejamos del clima, del trabajo, del gobierno, de los demás, de nosotros mismos. Pero los estoicos enseñaban que cada queja es una rendición silenciosa del alma. Cuando te quejas, estás diciendo que el mundo debería adaptarse a ti y no tú a él. Sin darte cuenta, le entregas tu poder a las circunstancias y te conviertes en prisionero de lo que no puedes controlar. Marco Aurelio lo entendió con una serenidad brutal: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiarlo.
Eso significa que la queja no cambia nada fuera de ti, solo debilita tu mente. La filosofía estoica no busca eliminar el dolor, sino cambiar la forma en que lo interpretas. Cuando entiendes esto, descubres una libertad inmensa. Nada puede dominarte si tú eliges cómo responder. Séneca decía que el sabio no culpa ni a los dioses ni a los hombres, porque ha comprendido que la vida simplemente es. Y es en ese simplemente es donde se esconde el secreto de la serenidad estoica. No todo saldrá como esperas, y eso está bien. No todo será justo, y eso también está bien. Lo que no está bien es vivir reaccionando a todo lo que no puedes controlar. Porque mientras más te quejas, menos control tienes. Y mientras más controlas tu mente, menos necesitas quejarte. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo de tu vida has desperdiciado repitiendo mentalmente lo que te molesta? ¿Cuántas veces has revivido un error, una traición o una frustración solo para sufrirlo otra vez? Cada pensamiento de queja es una energía mal dirigida, un intento inútil de cambiar lo inamovible. Pero cuando haces silencio, cuando eliges observar en lugar de reaccionar, cuando transformas la queja en comprensión, ahí comienza el control real. El estoicismo no te promete una vida sin obstáculos, sino una mente que sabe enfrentarlos sin perder la calma. Y eso solo se logra dejando de alimentar la queja interior. Cuando aprendes a decir, esto está fuera de mi control, pero mi reacción me pertenece, das el primer paso hacia una vida gobernada por la razón y no por la emoción. Porque en realidad, el control no se conquista afuera, empieza en el instante en que dejas de quejarte y eliges actuar. Esa es la línea que separa al sabio del común, al libre del esclavo, al estoico del que vive preso de su mente. Lección 4. Sufre con propósito, no con resistencia. El sufrimiento es inevitable, pero el modo en que lo enfrentamos determina si nos destruye o nos fortalece. Los estoicos lo entendían con una claridad brutal: no puedes escapar del dolor, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Resistirse al sufrimiento es como luchar contra la lluvia esperando no mojarse. Te agotas, te frustras y terminas empapado igual. En cambio, si aceptas mojarte, si entiendes que la lluvia también tiene su sentido, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La resistencia ciega solo prolonga la herida, el propósito la transforma en crecimiento. Séneca decía que no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos, sino que no nos atrevemos y por eso son difíciles. Esa frase encierra una enseñanza profunda. Cuando sufrimos sin dirección, el dolor se convierte en carga, pero cuando sufrimos con propósito, se vuelve entrenamiento del alma. El sufrimiento no desaparece, pero cambia de significado. Ya no es castigo, sino proceso. Ya no es caos, sino disciplina interior. Los estoicos no buscaban evitar el dolor, sino darle un sentido más alto, el de forjar un carácter que nada ni nadie pudiera quebrar. Piensa en esto: la resistencia nace del miedo, mientras que el propósito nace de la comprensión. Resistirse al sufrimiento es decir, ¿por qué a mí? Sufrir con propósito es decir, ¿para qué me sirve esto? Esa diferencia mental lo cambia todo. Cuando entiendes que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer tu mente, la vida deja de parecer injusta y empieza a volverse una práctica constante de virtud. El dolor deja de tener poder sobre ti porque ya no lo ves como enemigo, sino como herramienta. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento sin sentido nos esclaviza, pero el sufrimiento con propósito nos libera. Marco Aurelio lo practicó en carne propia. Soportó la guerra, la enfermedad y la traición, pero nunca se consideró víctima. Cada adversidad fue un ejercicio de dominio, una oportunidad para mantenerse fiel a sus principios. Y ese es el punto: no se trata de negar el dolor, sino de elevarlo. De mirarlo de frente y decir, voy a usar esto para fortalecer mi alma. Porque cuando aprendes a sufrir con propósito, la vida deja de intimidarte. Los golpes ya no te rompen, te moldean. Las pérdidas ya no te hunden, te purifican. Y entiendes, como Epicteto, que no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo reaccionas ante ello. El sufrimiento es el fuego que revela de qué estás hecho. Si te resistes, te consume. Si lo usas, te templa. Así que la próxima vez que algo duela, no huyas, no te quejes, no maldigas tu destino. Haz lo que haría un verdadero estoico: respira,
acepta, y pregúntate cuál es el propósito detrás de ese dolor. Porque cada prueba tiene un sentido, y solo quien sufre con propósito encuentra el camino hacia una mente realmente inquebrantable. Lección 5. La claridad mental nace del silencio interior. Vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido del mundo, sino el más peligroso de todos, el ruido interior. Ese flujo constante de pensamientos, preocupaciones y juicios que nos roba la paz sin que lo notemos. El estoicismo enseña que la mente no puede ver con claridad si está agitada, igual que el agua no refleja el cielo cuando está turbia. En ese estado de confusión, las emociones dominan, las decisiones se nublan y el alma se pierde en el caos. Por eso, el sabio estoico aprende a crear silencio dentro de sí, porque entiende que solo desde la quietud puede surgir la verdadera claridad. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Pero para saber hacia dónde vas, primero necesitas ver el camino con lucidez. Y esa lucidez no proviene del exceso de pensamientos, sino de la calma. El silencio interior no es ausencia de sonido, es ausencia de ruido mental. Es un espacio de orden en medio del desorden, donde la mente deja de reaccionar y empieza a observar. En ese punto, la realidad se muestra tal como es, sin distorsiones, sin dramas, sin interpretaciones falsas. Esa visión limpia es el principio de toda sabiduría estoica. Marco Aurelio practicaba ese silencio en medio del caos del imperio. Entre guerras y responsabilidades, encontraba en la soledad de su mente el lugar donde todo se aclaraba. Escribía para ordenar sus pensamientos, meditaba sobre la muerte para entender la vida, y callaba para escuchar su propia razón. Porque el ruido externo nunca desaparece, pero el sabio no depende del silencio del mundo, sino del que construye dentro de sí. El verdadero dominio no consiste en callar al mundo, sino en que el mundo ya no te perturbe. La claridad mental es una consecuencia, no una meta. Nace cuando la mente deja de pelear contra lo que no puede controlar. Cuando aceptas, cuando sueltas, cuando dejas de reaccionar a cada estímulo. Es en ese instante donde aparece la serenidad y con ella, la comprensión profunda. En silencio descubres que la mayoría de tus miedos son ilusiones, que muchas de tus preocupaciones jamás ocurrirán y que lo único real es este momento presente. El estoico busca ese silencio no por evasión, sino por fortaleza. Porque una mente clara es una mente libre. Y solo quien ha aprendido a silenciar su ruido interior puede actuar con sabiduría, decidir con calma y vivir con propósito. La claridad no se encuentra en más información, sino en menos confusión. Así que busca cada día un momento para callar, no solo por fuera, sino por dentro. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, permite que pasen como nubes en el cielo. Con el tiempo, ese silencio se volverá tu refugio y tu fuerza. Y cuando el mundo grite, tu mente seguirá quieta, clara y firme como una roca. Porque ahí, en ese silencio interior, es donde el alma estoica encuentra su verdadero poder. Lección 6. Haz de cada dificultad un ejercicio del alma. El alma no se fortalece en la comodidad, sino en la prueba. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para ejercitar tus virtudes estoicas, la paciencia, la templanza, la resiliencia, el coraje. El estoicismo enseña que los obstáculos no llegan para detenerte, sino para formarte. Marco Aurelio lo dejó claro: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la mirada del sabio, no se pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿cómo puedo crecer con esto? Séneca decía que ningún árbol crece firme si el viento no lo golpea. Y lo mismo ocurre con el alma humana. Si la vida no te confrontara, seguirías siendo débil, reactivo y dependiente del mundo exterior. Cada dificultad, por dolorosa que sea, te da la oportunidad de probarte, de aplicar la filosofía estoica no como teoría, sino como práctica viva. Es ahí, en el calor de la batalla, donde se forja el carácter estoico. Porque hablar de fortaleza es fácil, demostrarla es otra historia. El sabio entiende que no elige las pruebas, pero sí elige cómo enfrentarlas. Cuando la adversidad aparece, el hombre común se queja, el estoico observa, respira y responde con virtud. En lugar de resistirse a lo que ya es, convierte el dolor en maestro, la pérdida en perspectiva, el fracaso en disciplina. Cada dificultad se transforma así en un entrenamiento del alma,
una repetición más en el gimnasio de la vida. Y cada vez que eliges actuar con serenidad en medio del caos, tu espíritu se vuelve más firme, más claro, más invulnerable. Epicteto lo resumió en una frase inmortal: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas, lo que importa. Todo en la vida puede ser usado para tu crecimiento, si lo miras con sabiduría. La enfermedad puede enseñarte gratitud, la traición, discernimiento, la soledad, autoconocimiento, la pérdida, desapego. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de no huir de él cuando llega. Porque en ese contacto con la realidad, sin máscaras ni quejas, descubres quién eres realmente. Haz de cada día una práctica de fortaleza interior. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo ejercitar aquí? Si logras verlo así, nada será completamente negativo. Incluso el dolor tendrá sentido. Y con el tiempo, notarás algo profundo: lo que antes te destruía, ahora te entrena. Lo que antes temías, ahora te templa. Porque todo lo que llega a tu vida, si lo usas bien, puede convertirse en una herramienta de transformación. Haz de cada dificultad un ejercicio del alma. No maldigas tus pruebas, agradece la oportunidad de hacerte más sabio. Porque el destino no te está castigando, te está preparando. Y cuando entiendes eso, ya no vives como una víctima del mundo, sino como un discípulo de la vida. Ese es el verdadero espíritu del estoicismo: convertir cada golpe en lección, cada caída en entrenamiento y cada herida en sabiduría. Lección 7. Tu reacción define más que el hecho mismo. Los estoicos comprendieron una verdad eterna: no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Lo que ocurre afuera no tiene poder por sí mismo, es nuestra mente la que decide si algo es una tragedia o una lección. Epicteto lo expresó con precisión: no es lo que te sucede lo que te daña, sino tu opinión sobre ello. En esa frase se encierra una de las enseñanzas más poderosas de toda la filosofía estoica: el control no está en los hechos, sino en tu reacción ante ellos. La vida no siempre será justa ni predecible. Habrá pérdidas, traiciones, fracasos, momentos donde todo parezca caer. Pero el estoico no mide su vida por lo que le pasa, sino por cómo responde. Ante la adversidad, el hombre común reacciona con ira, miedo o desesperanza. El sabio, en cambio, pausa, reflexiona y elige. Porque entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio habita tu libertad. Esa es la práctica estoica en su forma más pura: dominar la reacción antes de que la reacción te domine a ti. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, se repetía a sí mismo: si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio. Esa es la esencia de una mente fuerte: la capacidad de mantener la calma cuando el mundo pierde la suya. Porque lo externo puede romper tu cuerpo, pero solo tú puedes permitir que rompa tu espíritu. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces algo pequeño se volvió grande solo porque tu mente lo alimentó? Un comentario, una mirada, un error. El hecho fue breve, pero tu reacción lo multiplicó. El estoico aprende a romper ese ciclo. No necesita negar la emoción, pero tampoco se deja arrastrar por ella. Observa el impulso, lo reconoce, y luego decide actuar con razón, no con instinto. Esa elección, una y otra vez, es lo que forja la verdadera libertad interior. Séneca lo decía con claridad: el hombre sabio es invulnerable porque nada le hiere sin su consentimiento. Esa frase no significa que no sienta dolor, sino que no le entrega el control de su estado interior a lo que ocurre fuera. Cada vez que respondes con calma donde antes habrías explotado, te haces más fuerte. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, crece tu dominio. Y cada vez que decides entender antes de juzgar, te acercas más a la serenidad estoica. No puedes controlar los hechos, pero sí puedes dominar la forma en que los enfrentas. Esa es la frontera entre la esclavitud emocional y la libertad interior. Porque el hecho puede ser inevitable, pero tu reacción es una elección. Y en esa elección se revela tu carácter, tu templanza y tu sabiduría. Así que recuerda, la vida no te define por lo que te pasa, sino por cómo respondes a ello. Puedes convertir cada situación en veneno o en medicina. Depende solo de ti. Cuando aprendes a controlar tu reacción, nada externo puede robarte la paz.
Y en ese punto, has comprendido uno de los mayores secretos del estoicismo: el poder no está fuera, está dentro. Lección 8. Quien entiende la muerte, aprende a vivir. La mayoría teme a la muerte, pero los estoicos la contemplaban con serenidad. No porque desearan morir, sino porque sabían que comprender la muerte es la única forma de vivir plenamente. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Zenón de Sitio veían en la muerte el espejo más claro de la vida, el recordatorio de que todo es pasajero, de que nada nos pertenece realmente, y de que cada día que pasa es un paso menos en el camino. Solo quien acepta esa verdad deja de vivir dormido. El miedo a la muerte nace del apego, al cuerpo, a las cosas, a las personas, a la idea de control. Pero cuando entiendes que todo lo que tienes es prestado, tu tiempo, tu salud, tu fortuna, aprendes a no desperdiciarlo. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tenía razón. Vivimos como si la vida fuera infinita, posponiendo lo esencial, discutiendo por trivialidades, buscando aprobación, olvidando lo que realmente importa. Reflexionar sobre la muerte no es morboso, es un acto de despertar. Te recuerda que la existencia es breve, y que cada momento merece tu atención total. Los estoicos practicaban la memento mori, la meditación sobre la muerte, no como un pensamiento oscuro, sino como una guía luminosa. Marco Aurelio lo hacía cada mañana, se recordaba que podía no llegar a la noche. Y lejos de entristecerlo, eso le daba claridad. Porque cuando sabes que puedes morir, también sabes que vale la pena vivir. La muerte te muestra que lo urgente no siempre es importante, y que el valor de la vida no está en su duración, sino en su profundidad. Cuando el alma comprende la muerte, pierde el miedo y gana libertad. Ya no vives atrapado en la ansiedad del futuro ni en el remordimiento del pasado. Aprendes a estar aquí, ahora, plenamente. Disfrutas lo simple, agradeces lo cotidiano, aprecias la fragilidad de cada instante. Porque la muerte no es el enemigo, es el maestro silencioso que te enseña a no dar por sentado lo que hoy tienes. Epicteto decía: mientras besas a tu hijo, recuerda que es mortal. No para volverte frío, sino para amarlo con más presencia, con más conciencia. Saber que todo es finito te impulsa a vivir con intensidad, con compasión, con propósito. La muerte no le quita sentido a la vida, se lo da. Porque solo al reconocer que el tiempo es limitado, empiezas a usarlo sabiamente. Así que no temas pensar en la muerte. Hazlo como lo haría un sabio. No para esperar el final, sino para vivir más despierto antes de que llegue. Porque quien comprende la muerte, deja de huir de la vida. Deja de postergar, de quejarse, de perder energía en lo que no importa. Y cuando eso sucede, cada día se convierte en un regalo. Acepta que la muerte forma parte del orden natural. Y cuando llegue, que te encuentre viviendo de verdad, con serenidad, virtud y gratitud. Porque esa es la lección más alta del estoicismo: entender la muerte no es prepararse para morir, sino aprender, por fin, a vivir. Lección 9. No esperes que el mundo cambie, cámbiate tú. Una de las verdades más duras, y más liberadoras, del estoicismo es esta: no puedes controlar al mundo, solo puedes controlarte a ti mismo. Epicteto lo enseñaba con firmeza: algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Y la sabiduría empieza exactamente ahí, en la frontera entre ambas. La mayoría de las personas vive frustrada porque intenta cambiar lo que está fuera, las opiniones de los demás, las circunstancias, el destino. Pero el sabio estoico mira hacia adentro y se pregunta: ¿qué puedo hacer yo, aquí y ahora, para ser mejor, más justo, más fuerte? Esa es la verdadera revolución. Marco Aurelio gobernaba un imperio lleno de caos, traiciones y guerras. Y aún así, en medio de ese desorden, escribió: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa frase resume toda la filosofía estoica. No se trata de esperar que el mundo actúe con virtud, sino de encarnarla tú mismo. No puedes exigir justicia si no practicas justicia, ni reclamar calma si tú mismo vives en tormenta. El cambio exterior es lento, incierto y muchas veces imposible. Pero el cambio interior está siempre al alcance de tu voluntad. El hombre común culpa al mundo, a la política, a la suerte, a los demás. El estoico, en cambio, asume responsabilidad.
Sabe que su tarea no es reformar el universo, sino gobernar su alma. Y cuando lo logra, descubre algo sorprendente: el mundo exterior puede seguir igual, pero su experiencia de él cambia por completo. Porque al cambiar tu mente, cambia tu percepción. Al dominar tus pensamientos, dominas tu realidad. Ese es el verdadero poder que ofrece la sabiduría estoica. Séneca lo explicaba con una claridad brutal: no es el hombre el que se harta del mundo, sino su mente enferma. En otras palabras, no es el mundo lo que está roto, sino nuestra forma de mirarlo. Queremos que la vida sea fácil, que los demás sean justos, que el destino sea amable. Pero la vida no fue hecha para complacerte, fue hecha para transformarte. Y cuando dejas de exigirle al mundo lo que tú mismo no has cultivado, encuentras una paz que nada ni nadie puede quitarte. Cámbiate tú. Mejora tu carácter, fortalece tu mente, purifica tus intenciones. Cada vez que eliges actuar con virtud en lugar de quejarte, el mundo mejora un poco, aunque nadie lo note. Cada vez que eliges responder con templanza en lugar de ira, contribuyes al orden universal que los estoicos tanto veneraban. Porque el cambio no empieza en los grandes discursos, sino en los pequeños actos de coherencia. El sabio no espera un mundo ideal, se convierte en un ser ideal dentro del mundo real. Y esa es la esencia del estoicismo: vivir con rectitud aunque el mundo no lo haga, mantener la calma aunque todo se desmorone, actuar con virtud aunque nadie más lo haga. Cuando entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a ser. No esperes que el mundo cambie. Cámbiate tú. Porque al hacerlo, sin darte cuenta, te conviertes en la prueba viviente de que el cambio es posible. Y ese es el mayor acto de sabiduría estoica: transformar el caos exterior con el orden interior. Recuerda esto: el camino del estoicismo no es fácil, pero sí transformador. Cada lección que aplicas te acerca a tu mejor versión, más fuerte, más serena, más libre. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete a Perspectiva Estoica, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cultivando juntos la sabiduría estoica que cambia vidas.